¿Cómo están, estimados estudiantes de la asignatura de Semántica de la Universidad Católica Trujillo? Bienvenidos a esta sesión número 12. Yo soy el profesor Dante Rafael Aguinaga Villegas y el tema que veremos hoy día es intención comunicativa. Te invito a que prestes mucha atención. Te explicamos qué es la intención comunicativa, qué tipos existen y su impacto en la comunicación, además las funciones del lenguaje. ¿Qué es la intención comunicativa? La intención comunicativa es el propósito u objetivo con el que se emprende cualquier intento de comunicación. Se trata de un aspecto esencial de todas las formas de comunicación, dado que siempre están determinadas y modeladas por el propósito de sus participantes, incluso cuando dicho propósito es inconsciente. De acuerdo a la teoría de los actos de habla, propuesta por el filósofo británico John Lethbridge, Austin, 1911-1960, y desarrollada luego por el estadounidense John Searle, 1932, debe entenderse la comunicación como una acción, esto es, como algo que se emprende con un propósito preestablecido, que la condiciona y determina. Así, por ejemplo, cualquier acto de habla, como explicar, pedir o asegurar, responde necesariamente a una intención comunicativa específica, como informar, recibir algo o convencer al otro. Sin embargo, la intención comunicativa no tiene que ver únicamente con el emisor. El propio receptor lo intuye al escuchar el mensaje, la deduce del contexto o la presupone a partir de sus propias experiencias, por lo que su papel en la comunicación no es pasivo. Esto permite que la interacción comunicativa no se limite al sentido estricto de lo dicho, sino que abarque también otros aspectos pragmáticos de la comunicación, como el contexto, el énfasis, la gestualidad, entre otros. Así, por ejemplo,
Una misma expresión como "te pasa algo" puede contener diferentes significados contextuales dependiendo de la intención comunicativa. Dicha por un ser querido probablemente exprese preocupación, mientras que dicha en un tono agresivo por un desconocido en la calle puede tratarse de una provocación. De todos modos, siempre existe la posibilidad de que el receptor interprete de manera equivocada la intención del emisor. Así es como se producen los malentendidos. El estudio de las intenciones comunicativas es clave para diversas ramas de la lingüística, como la pragmática, el análisis del discurso e incluso la enseñanza de nuevas lenguas. En este último caso, resulta de interés porque cada idioma codifica de un modo diferente las intenciones comunicativas del emisor, por lo que no basta para adquirir la lengua con memorizar las palabras y sus significados, sino también comprender su contexto cultural. Tipos de intención comunicativa. Tipos de intención comunicativa. La clasificación tradicional de las intenciones comunicativas depende en buena medida de la función del lenguaje que predomina en cada una de ellas, es decir, del modo en que el lenguaje verbal es utilizado para lograr el objetivo preestablecido. De esta manera, puede distinguirse entre intención informativa. En ella predomina la función referencial del lenguaje, dado que la intención comunicativa es transmitir un conocimiento o una observación a uno o varios interlocutores. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un docente aclara a sus alumnos un concepto, o cuando se leen los contenidos de un alimento en la parte trasera del empaque. Intención prescriptiva. En ella predomina la función apelativa o conativa del lenguaje, dado que la intención comunicativa es incidir en la conducta del interlocutor, o sea, hacerlo actuar de una manera determinada.
Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se le pide a alguien que haga silencio en el cine, o cuando se acata un cartel que prohíbe pisar el césped en una plaza. Intención emotiva. En ella predomina la función expresiva del lenguaje, dado que la intención comunicativa es manifestar la subjetividad del emisor. Un pensamiento, un sentimiento, un estado de ánimo. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando alguien se queja por un dolor. ¡Ay! O cuando se escribe una carta de amor. Intención explicativa. En ella predomina la función metalingüística del lenguaje, dado que la intención comunicativa es aclarar algún término o algún sentido de lo dicho que no ha quedado claro o corre riesgo de malinterpretarse. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando parafraseamos lo dicho para hacerlo más comprensible, o cuando buscamos un término en el diccionario. Intención fática. En ella predomina la función fática del lenguaje, dado que la intención comunicativa no es transmitir una información, sino verificar que el canal de comunicación esté activo y disponible, o sea, iniciar, finalizar o facilitar la comunicación. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se atiende el teléfono, aló, hola, o cuando se despide uno de alguien para dar por terminada la comunicación. Intención estética. En ella predomina la función poética del lenguaje, dado que la intención comunicativa es producir un efecto estético en el interlocutor, o sea, invitarlo a una reflexión subjetiva sobre el idioma. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se hace un juego de palabras o cuando se recita un poema. Funciones del lenguaje.
Funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje fueron popularizadas por el lingüista y teórico literario ruso Roman Jakobson, 1896 a 1982, y son los distintos usos que pueden dársele al lenguaje verbal. Se clasifican dependiendo del elemento de proceso comunicativo en el que hacen énfasis, de la siguiente manera. Función referencial. Es aquella que permite al lenguaje describir los objetos que componen la realidad, ya sean concretos y tangibles o abstractos e imaginarios. Esta función hace énfasis en el mensaje transmitido durante el acto comunicativo. Por ejemplo, un perro es un mamífero cuadrúpedo de la familia de los cánidos. Función conativa o apelativa. Es aquella que permite al lenguaje incidir o modificar la conducta del receptor del mensaje para solicitar que haga algo o deje de hacerlo. Esta función hace énfasis en el receptor. Por ejemplo, pásame la sal, por favor. Función expresiva. Es aquella que permite al lenguaje comunicar el estado emocional o mental del emisor, o sea, describir la propia subjetividad. Esta función hace énfasis en el emisor. Por ejemplo, ¡ay, me duele la cabeza! Función metalingüística. Es aquella que permite al lenguaje explicarse a sí mismo, aclarando expresiones o definiendo términos para así facilitar el entendimiento. Esta función hace énfasis en el código comunicativo, o sea, en la lengua. Por ejemplo, cuando digo maíz, quiero decir elote, así se dice en mi país. Función fática. Es aquella que permite al lenguaje comprobar el estado del canal de comunicación para asegurarse de que es posible iniciar, modular o finalizar la comunicación sin que el mensaje se pierda. Esta función hace énfasis en el canal comunicativo. Por ejemplo, ¿me estás escuchando?
Función poética es aquella que permite al lenguaje componer construcciones estéticas, cuya función es similar a la del arte: invitar al otro a la observación de la belleza, a la reflexión o a la sensibilidad. Esta función hace énfasis en el mensaje y el código simultáneamente. Por ejemplo, eres lo que más quiero, es la pura verdad que mi amor por ti es para toda la eternidad.